Titulares. Estados Unidos denunció presencia de aviones venezolanos cerca de su buque. Federación Venezolana de Maestros aseguró que docentes se regresarán a sus aulas el 16 de septiembre. Tribunal Supremo de Justicia emitió orden de captura para 11 policías por secuestro y asesinato de un joven. Estados Unidos amplía su presencia militar en el Caribe al enviar 10 aviones a Puerto Rico. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Comenzamos. El gobierno de Estados Unidos anunció que 2 aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense, supuestamente apostado en aguas internacionales. El Departamento de Defensa de Estados Unidos calificó el hecho como provocador y aseguró que iba dirigido a interferir con sus operaciones en la zona. De acuerdo con la prensa estadounidense que cita a fuentes militares, se trata de 2 cazas F-16 que sobrevolaron un destructor de misiles. Sin embargo, por el momento Caracas no ha respondido a estas acusaciones. Desde Venezuela han denunciado en repetidas ocasiones que Washington busca efectuar un cambio de gobierno bajo el pretexto de la lucha antidrogas. El despliegue militar estadounidense al sur del Mar Caribe con el argumento de combatir el trasiego internacional de drogas supuso una nueva cota de tensiones en las difíciles relaciones entre Caracas y Washington, luego de que el país norteamericano elevara la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro. A pesar de las afirmaciones de Estados Unidos, informes oficiales publicados por Naciones Unidas no ponen a Venezuela en el centro de la producción o distribución de sustancias ilícitas en el continente, ni siquiera en los últimos años. En contraste, es Colombia quien ostenta esta posición, y son las rutas por el Océano Pacífico donde tienen lugar las mayores operaciones de transporte de drogas hacia el norte del continente. La organización Amnistía Internacional pidió que se realice una investigación sobre el supuesto ataque llevado a cabo por Estados Unidos contra una lancha en la que presuntamente murieron 11 venezolanos. La directora de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Daphne Eviatar, afirmó que Estados Unidos debe demostrar en cada ataque que solo se empleó fuerza letal intencional cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida. Advirtió que de lo contrario la acción podría representar una violación al derecho a la vida bajo el derecho internacional de los derechos humanos y establecer un precedente peligroso, dado que en este contexto el uso de la fuerza letal carecería de justificación. La funcionaria aseguró que las circunstancias del incidente plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos. En su declaración, la Amnistía Internacional reclamó una investigación pronta, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente, y recordó que el uso de la fuerza letal está limitado por las normas internacionales aplicables a la fuerza del orden. El gobierno de Estados Unidos defendió la operación ocurrida el martes, argumentando que el ataque letal fue ejecutado por el Comando Sur contra una lancha que presuntamente transportaba narcoterroristas, y también informó que en el hecho murieron 11 personas. Sin embargo, las autoridades venezolanas rechazaron esa versión y denunciaron que las imágenes presentadas fueron manipuladas mediante inteligencia artificial. Organizaciones defensoras de los derechos inmigrantes pidió al gobierno de Estados Unidos mantener el estatus de protección temporal, que sería suspendido para más de 250.000 migrantes venezolanos. Con el fin de solicitar que se mantenga el estatus de protección temporal a más de 250.000 migrantes que podrían perder el amparo en los próximos días, las organizaciones del exilio venezolano BEPEX y AMAVEX realizaron un llamado al juez federal del Distrito Norte de California, Edward Chen. Las acciones fueron emprendidas tras conocerse el anuncio de la Casa Blanca sobre el fin del amparo otorgado en el año 2021, alegando que el TPS de los venezolanos contraviene los intereses de los Estados Unidos. Las organizaciones que defienden a los migrantes alegan que la cancelación del TPS afectará a los migrantes con pérdida de sus empleos, separación familiar y riesgos de detención y deportación. En Venezuela queda prohibido el transporte de niños menores de 10 años en motocicletas, con el objetivo de proteger vidas y reducir los accidentes viales. El vicepresidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, William Blanquis, detalló que quienes incumplan esta normativa serán procesados legalmente. Ratificó la prohibición de motopiruetas en avenidas y carreteras públicas como parte de las nuevas medidas para reducir los siniestros viales en el país.
Blanquis informó que ya no se emiten licencias para menores de edad, ya que las motocicletas permitidas han dejado de ser producidas en la nación. El funcionario recordó que los conductores deben de ser mayores de edad y portar la licencia de segundo grado, tal como le exige la Ley de Transporte Terrestre. A su vez, instó a los ciudadanos a conducir con conciencia para proteger la vida propia y la de los demás, asegurando que el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de tránsito deben de ser asumidas como un compromiso ciudadano. La Asociación de Conductores, llamada La Voluntad de Gandhi, solicitaron a las autoridades nacionales aumentar el pasaje a $0.50. La presidenta de la corporación, Yelmira Jiménez, explicó que esta petición se debe a la necesidad de recursos para mantener operativas las unidades de transporte. Durante una reunión con representantes de la cartera, los conductores explicaron que cobran el pasaje en bolívares y pagan los repuestos en dólares, incluso por encima de la tasa oficial. Jiménez reiteró la propuesta de crear un bono de transporte de $30 para los usuarios, asegurando que los recursos de este beneficio provendrían del pago del combustible. Recordó que el último aumento se realizó el 28 de abril en Gaceta Oficial número 43.114, donde se estableció el pasaje entre 23 y 25 bolívares. La Federación Venezolana de Maestros afirmó que los educadores regresarán a las aulas de clase el próximo 16 de septiembre, de acuerdo con lo establecido en las normativas educativas venezolanas. La presidenta de la organización gremial, Carmen Teresa Márquez, rechazó el llamado del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, de iniciar las actividades el 8 de septiembre. Afirmó que el artículo 54 de la Ley de Educación señala que el inicio del año escolar es el primer día hábil de la segunda quincena del mes, que en este caso sería el 16 de septiembre. La líder sindical exhortó a las autoridades la reincorporación inmediata de los educadores suspendidos desde noviembre pasado, quienes aún esperan ser restituidos en nómina. Asimismo, instó a garantizar los servicios básicos como agua, electricidad e Internet, además de rehabilitar los centros educativos para recibir a los niños y jóvenes en condiciones dignas. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio a conocer que el Ministerio Público investigará las agresiones que sufrió un toro durante un evento en el estado Lara. La Fiscalía 86 Nacional y Fiscalía 23 en materia ambiental fueron designadas para investigar y establecer sanciones contra las personas involucradas en la agresión contra un toro en las ferias de Tintorero en el estado Lara. Tras solicitud del fiscal general de la República, Tarek William Saab, el Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes al viralizarse un video en el que se apreciaba a varias personas golpeando y pateando al animal. La Asociación Civil Planeta Animal Rescue se pronunció con comentarios en la cuenta de la Fiscalía indicando que la justicia en el país es flexible ante estas agresiones, dado que ciertos grupos catalogan el coleo y las acciones circundantes como deporte nacional y agresores solo reciben sanciones administrativas y no penales, señalando que mientras no entre en Gaceta la Ley Penal Animal, seguirán ocurriendo estos lamentables hechos. El Tribunal Supremo de Justicia emitió orden de captura a 11 agentes pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana por el secuestro y asesinato de un joven ocurrido hace 4 años en el estado Zulia. 11 policías fueron imputados por los delitos de hecho punible, homicidio calificado, trato cruel y uso indebido de arma orgánica. Tras concluir el caso de averiguación por secuestro y homicidio de un joven de 21 años de edad, identificado como Johnny Boscan durante un hecho ocurrido hace 4 años en el municipio San Francisco en el estado Zulia, cuando el joven, quien esperaba en el vehículo de su madre, desapareció y, según testigos, fue sacado a la fuerza por un grupo de sujetos armados. Posterior al hecho, le notificaron al padre que el joven había fallecido durante un enfrentamiento, destacando que la autopsia reveló agresiones y un disparo propinado de manera dolosa, lo que encendió las alarmas en medio de la investigación. Vale resaltar que pese a las pruebas, los sujetos se encontraban en libertad tras una orden de excarcelación emitida en 2021. Sin embargo, el revés judicial ocurrió cuando el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó la aprehensión considerando que la Corte de Apelaciones actuó fuera de los límites vulnerando los derechos constitucionales. El gobierno de Estados Unidos anunció que enviará 10 aviones de combate a una base aérea ubicada en Puerto Rico, con el objetivo de combatir el narcotráfico en el Caribe.
La justicia de Colombia envió a la cárcel a sujeto acusado de planear y ejecutar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Y una operación conjunta entre los gobiernos de Ecuador y Bélgica permitió detener a 12 personas que pretendían sacar droga desde Ecuador a Europa. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 Noticias que debes saber. El gobierno de los Estados Unidos ordenó el envío de 10 aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico, con el propósito de realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas en el Caribe. La administración estadounidense informó que las fuerzas de marines han estado realizando entrenamientos anfibios y operaciones aéreas en el sur de Puerto Rico. Estas aeronaves se suman a los buques submarinos nucleares y los más de 4.500 militares que Estados Unidos ha desplegado en el mar de Panamá y otras zonas del mar Caribe. Las autoridades colombianas enviaron a prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, acusado de participar en la planificación y ejecución del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto, 2 meses después de ser gravemente herido en un atentado. Barragán, según detalló la Fiscalía en un comunicado, se convirtió el fin de semana en el 7º detenido por el ataque contra Uribe Turbay y está acusado de ser la persona de escoger al adolescente de 15 años que le disparó al senador, así como de acondicionar el arma con la que fue cometido el crimen. El hombre también está señalado de ocultar a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado, que también fue detenido. Un total de 12 personas resultaron detenidas en una operación conjunta entre las policías ecuatoriana y belga, mientras continúan agravándose la crisis de seguridad en Ecuador, que ya registra la peor tasa de homicidios de Latinoamérica. Las 2 fases de la operación concluyeron con la incautación de 9,3 toneladas de cocaína, 3 vehículos blindados, 5 armas de fuego, 7 dispositivos electrónicos y $27.000 en efectivo. 11 de los detenidos son ecuatorianos, mientras que uno tiene la nacionalidad serbia. Los investigadores explicaron que el modus operandi de los narcotraficantes comenzaba con la contratación de compañías de seguridad privadas que reclutaban a individuos ya vinculados a su mafia para colocarlos en puestos estratégicos de los puertos ecuatorianos. Las autoridades de Portugal dieron a conocer que las víctimas del accidente del funicular de Gloria, donde al menos 16 personas murieron y otras 23 resultaron heridas, 10 de ellas graves, son hasta de 14 nacionalidades diferentes. Los expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses han culminado ya las autopsias de todos los fallecidos, pero falta por identificar 8. Los otros 8 que sí están identificados son 5 portugueses, 2 surcoreanos y un suizo, entre ellos figura el guardafrenos del funicular. Respecto a los 23 heridos, hay 9 graves que han sido identificados, 3 de Portugal, 1 de Alemania, 1 de Corea del Sur, 1 de Suiza y 1 de Cabo Verde. Falta una persona en estado grave cuya identidad aún es desconocida. El presidente ruso Vladimir Putin invitó este viernes a su colega ucraniano Volodymyr Zelensky a celebrar negociaciones de paz en Moscú, algo que este ya ha rechazado, al tiempo que descartó una futura presencia de tropas extranjeras en el país vecino, tanto antes como después de la paz. Putin aseguró que la parte ucraniana quiere este encuentro y señaló que su propuesta es hacer la reunión en Moscú, donde puede garantizar total y plenamente las condiciones de trabajo y seguridad. Sin embargo, Putin también aseguró que no le ve sentido a dicha reunión, en gran medida debido a la falta de legitimidad de Zelensky como jefe de Estado ucraniano, argumento que Putin repite desde mayo de 2024, cuando Moscú considera que expiró un mandato que la Constitución no le permite prolongar, incluso en caso de guerra. De esta manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa.